pero hasta el momento se está comportando como una neurotebe, ¿ya? Y vamos a iniciar la terapia empírica porque no tenemos el aval para un diagnóstico de tuberculosis del sistema nervioso central. Así que por anamnesis, por epidemiología y por la forma de presentación de este cuadro, creemos, como es subagudo, casi crónico, creemos que es por tuberculosis, la alteración del estado de conciencia de esta paciente. Y de hecho estamos, ya, me imagino que ayer ya se le inició el tratamiento empírico, ¿no? Entonces, la tuberculosis, el VIH, la diabetes, ¿no? Todos ellos son enfermedades que pueden tranquilamente también afectar el riñón, la amiloidosis renal también. La amiloidosis en realidad en general, porque la amiloidosis también es sistémica. Entonces, cuando afecta el riñón, también se comporta como un síndrome nefrótico, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra enfermedad puede tener? La misma hipertensión arterial también nos va a afectar la parte tubulointersticial, sobre todo. Entonces, estas patologías hay que preguntarlas, ¿ya? Y las que son propiamente del riñón. ¿Tienes antecedentes de repente de que te han extraído un riñón? ¿Tienes antecedentes de que tú naciste con un riñón de repente? ¿O un riñón que tiene, como ustedes lo vimos, que tenía doble sistema pielocalicial? Hay muchos pacientes que desconocen que tienen dos sistemas pielocaliciales, ¿ah? Es como que de un riñón salen dos pelvis, dos uréteres y se juntan a veces al final, antes de llegar a la vejiga, ¿no? Entonces tu paciente no tiene tres uréteres, no tiene dos, sino tres uréteres, ¿no? Y eso es así, es un hallazgo. La gente a veces desconoce que tiene alteraciones anatómicas. O de repente tiene el riñón en herradura, ¿no? O tiene cálculos colariformes que son predisponentes a infecciones urinarias a repetición, etcétera. Entonces, todos esos antecedentes son importantes a la hora que pedimos antecedentes de enfermedades renales, ¿no? Después, dolor y sus características semiológicas, o sea, alicia. Si el paciente te viene con un dolor, le tienes que hacer alicia de todas maneras, ¿no? La anamnesis de alicia. Alteraciones en la micción, ya les he dicho, toda alteración del acto de la micción se llama disuria. Alteraciones de la diuresis, o sea que orinas más en la noche que en el día, orinas más volumen. Ay, chicas, me estoy quedando sin voz. Ya, a ver, las alteraciones de la diuresis puede ser que orinen más en volumen en la noche que en el día, y eso es nocturia. Y eso generalmente pasa con los adultos mayores o los pacientes que se suelen acostar, antes de acostarse toman café, ¿no? Entonces, ahí no sería nocturia, sino nicturia, ¿no? O sea, tienes que haber preguntado bien cómo es el tema, porque si tú le dices, si tu paciente te dice que todos los días antes de dormir toma café, ¿cómo no se va a levantar en la noche más veces, no? Tienes que preguntar bien todos esos detalles. Bueno, los edemas que ya hemos visto, ¿no? Hemos dicho la diferencia entre todos. Las modificaciones en el aspecto de la orina también, ¿no? Yo orinaba siempre amarillo claro, pero ahora he notado que está naranja o he notado que se ha puesto negra mi orina, ¿no? Y eso también existe, ¿ah? Por si acaso, la orina negra. Eliminación de sustancias o cuerpos anormales también. Claro. De hecho, los cuerpos anormales pueden ser los cálculos, ¿no? Ya. A ver, como me he quedado sin voz, van a leer ustedes, chicas. A ver, Pamela. Pamela, vas a comenzar tú. Ya. Al interrogar los hábitos debe hacerse énfasis en la polidipsia, que es el incremento de las sensaciones de sed, poliuria, incremento del volumen diario de orina, nicturia, necesidad de despertarse durante el sueño nocturno para orinar, los antecedentes infecciosos, estreptocócicas, por ejemplo, escarlatina, piodermitis, erisipela, anginas de repetición, que esto van a guardar estrecha relación con la glomerulonefritis aguda.
La presencia de fiebre de origen prolongado sin diagnóstico, sin un diagnóstico claro, puede estar relacionada con infecciones urinarias, en especial aquellas secundarias alteraciones de la urodinamia como reflujo y obstrucción. La tuberculosis pulmonar debe investigarse por su relación con la tuberculosis urogenital. Ok, perfecto. Esto es importante que lo sepan. Una paciente que ha tenido una infección respiratoria alta, como por ejemplo una faringitis, y resulta que es una faringitis post-estreptocócica, ¿no? Es una faringitis estreptocócica, perdón. Puede producirles un síndrome nefrítico, no nefrótico, nefrítico, por esta infección bacteriana. Por ese motivo, es importante que nosotros hagamos una buena anamnesis. Resulta que 2 semanas antes de que llegue a ti, la paciente tuvo un cuadro de faringitis que no le dio importancia, ¿ya? Y ahora viene con un poquito de edema bipalpebral, es un joven, generalmente son en los jóvenes. Vamos a poner que es una persona de 18 años, ya. Varón de 18 años que viene con edema bipalpebral, eh, orinas espumosas y tiene edema, y el edema, que era bipalpebral, ha aumentado a la parte de los miembros inferiores. Además, niega haber tenido entre sus familiares, ¿no? Alguna enfermedad inmunológica. Ya, bueno, así les hago la pregunta. Entonces, ustedes tienen que sospechar, ya, o sea, si no hay enfermedades inmunológicas en su familia, es varón, que en el varón es poco probable. Las inmunológicas son clásicas en las mujeres. No es que los varones no tienen, de hecho, cuando lo tienen, es de mal pronóstico los varones siempre. Pero también hay patologías de los varones, como las espondiloartropatías seronegativas, ¿no? La espondilitis anquilosante, ¿no? El síndrome de Reiter. Hay patologías que son más frecuentes en los varones. La AR, artritis reumatoide, también se da en los varones. El lupus también se da en los varones. Solamente que, por ejemplo, en el lupus la relación es de 9-1, 9 mujeres por cada varón. O sea, es raro en el varón tener enfermedades inmunológicas y cuando se presentan no son de buen pronóstico. Ellos son los que la llevan peor, ¿no? Pero si yo ya dije que les estoy dando este dato que no hay enfermedades inmunológicas en su familia, el lupus lo podría no descartar del todo, pero sí podría decir que está un poco alejado. Entonces, ¿qué estoy obligada a preguntar acá? Con lo que ya hemos conversado. ¿Qué le voy a preguntar a este paciente? Chica, vamos. Bueno, yo le preguntaría cómo ha sido su faringitis. No, o sea, yo no he dicho que tuvo faringitis. Solo digo que viene por edema bipalpebral, orinas espumosas, y de pronto ya el edema no es solamente en la cara, sino es en las piernas, ¿no? Entonces le Entonces, preguntaríamos si ha tenido algún cuadro respiratorio. así es. Si has tenido hace una semana, 2 semanas antes, tuviste de repente una odinofagia, o sea, te dolía la garganta, has estado resfriado, qué sé yo, algo así, ¿ya? Todo eso es lo que le tienen que preguntar para descartar que sea por una posinfecciosa, ¿no? Una glomerulonefritis posinfecciosa. Y obviamente, si le puedo agregar algo a este caso clínico, te puede venir como una hipertensión arterial de un joven de 18 años, asociado a lo que ya les he comentado, hipertensión arterial, porque sí se presenta el síndrome nefrítico. ¿Ya? Ahora que me lo van a poner en la pizarra, algo muy sencillo nomás, ya, síndrome nefrítico y síndrome nefrótico al otro lado. 2 columnas. Ya, pero eso es más que nada, así nos han llegado los pacientes a la hospitalización, con esa historia. Luego, la presencia de fiebre de origen prolongado, como dice ahí, sin un diagnóstico claro, puede estar relacionado con infecciones urinarias. Sobre todo en pacientes que ya tienen estos factores para reflujo y obstrucción. Por ejemplo, las pacientes con diabetes, ¿no?
o las pacientes que tienen ya alteraciones de itus a repetición, o casualidad ahora viene con fiebre de varias semanas, 2, 3 semanas con fiebre y no hay un cuadro que lo justifique, podría ser que esta paciente es colonizadora incluso, y tenemos pacientes así, a que no nos hacen cuadros muy aparatosos de infecciones urinarias, pero cuando los estudiamos con cultivos, nos damos con la sorpresa que su urocultivo es positivo para estas bacterias resistentes, que últimamente se están haciendo más resistentes, ¿no? Por ejemplo, las Itus ble, las beta-lactamasas de espectro extendido, en las que la ceftriaxona, las cefalosporinas en general, no nos hace nada, ¿no? Son resistentes a las cefalosporinas de tercera para arriba, ¿no? Tercera y cuarta generación. Entonces, estas pacientes pueden ser la causa, primero hay que descartar infecciones urinarias. Y no solo infecciones urinarias, infecciones con absceso renal, como la paciente que ya se va a ir de alta, que estuvo bastante tiempo con nosotros, porque no solo tenía un absceso renal, ella es diabética, para variar, los diabéticos nos hacen todas las descompensaciones, vino por ITU, una ITU en una diabética, bueno, es una ITU, ¿no? Una infección urinaria en una paciente diabética. Creíamos que ahí quedaba todo, pero no, que comenzó a hacer signos de sepsis, comenzó con insuficiencia respiratoria y creíamos que había tenido una neumonía intrahospitalaria, pero en realidad era parte de la sepsis. ¿Por qué? Porque la paciente, cuando le hacemos la ecografía renal, nos evidenciamos que tiene un absceso renal, ¿no? Y no solo era un absceso, hasta ahí parecía solo un absceso. Y resulta que cuando le toman el hemograma, control, para ver cómo iban sus leucocitos, nos damos con la sorpresa que de 10.8 que tenía de hemoglobina, ahora tenía 6.4. Imagínense, 4 puntos. 4 puntos de caída nos debe hacer sospechar que está perdiendo en algún lado, ¿no? Y creíamos que podía ser un problema digestivo alto, hicimos tacto rectal negativo, no había melena, nunca había vomitado sangre, y resultó que nos hizo un hematoma, un hematoma. O sea, era una paciente con infección urinaria que hizo absceso renal y además un hematoma, porque les hicimos una tomografía UroTem y según ustedes saben que en la UroTem y en todas las tomografías, las unidades Hansfield es el parámetro para ver qué etiología tiene ese líquido, ¿no? Ese líquido puede ser sangre, puede ser un líquido purulento, un absceso, o simplemente puede ser un líquido seroso, que es un quiste, ¿no? Entonces, ¿qué tenía la paciente? Tenía absceso y hematoma juntos. Imagínense, chicas, qué piña es esta señora. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer acá? Y gracias a Dios ahora tenemos otra especialidad que se llama radiología intervencionista, y la doctora de radiología intervencionista nos ha ayudado a drenar el hematoma y por tanto el absceso renal, las dos cosas. Y la señora ha ido bien, ¿no? Ya no tiene fiebre, ya además que cumplió bastante tiempo su antibiótico, ya le hemos retirado los antibióticos, ha cumplido casi más de 3 semanas por el absceso renal sobre todo. Y ya mejoró también su hemoglobina, tuvimos que transfundirle, por supuesto, menos de 7 ya es indicación de transfusión de un paquete globular. Luego la paciente, pero hay algo que sí, eso sí nos desconcertó. Ya en esta evolución buena que había tenido, nos hizo una convulsión aislada, presenciada por el personal de salud, no por nosotros, sino por las licenciadas de enfermería, pero nos indicaron que hasta se mordió la lengua, o sea que sí hubo una convulsión, ¿no? Una pérdida, porque ella no se acuerda. Para que hablemos de convulsión, ¿no? Es una pérdida de conciencia con sacudidas tónico-clónicas, con desviación de la mirada, y con probable mordida de lengua, ¿no? Y sí, tuvo todo ese cuadro. O sea, sí fue una convulsión y además que ella no lo recuerda, ¿ya? Y luego, obviamente, había cefalea post-convulsión, ¿no?
fue aislada porque solo fue una en su vida, nunca había convulsionado, durante la estadía hospitalaria tampoco había convulsionado, ni siquiera cuando estuvo peor. Ahora que estaba mejor, convulsionó. Nos llamó la atención, pero el neurólogo le va a hacer el seguimiento porque obviamente le hicimos todo lo que es para una convulsión. ¿Qué cosa tendría yo primero que descartar en una convulsión? Si la causa es no orgánica, ¿no? Por ejemplo, causas de convulsiones, ya nos estamos adelantando a la parte del sistema nervioso central, pero causas de convulsiones tenemos que descartar las metabólicas. ¿Cuáles podrían darme convulsión, chicas? ¿Cuáles serían causas de convulsión de forma metabólica? Lo clásico. Pamela, Oriana, chicas, ¿me están escuchando? Sí, doctora, pero Jacqueline. causas de convulsión metabólica. Metabólica. Metabólico indica diabetes, Puede ser una hipoglucemia. indica hipoglicemia, ¿no? Hipoglicemia me puede dar. Ya, no fue hipoglicemia, tenía 170 cuando se le midió. 117, perdón, 117. Ya, después le tomamos un análisis de gases arteriales, obviamente. ¿Qué cosa me sale en el análisis de gases arteriales? Y eso es importante que ustedes lo sepan porque estamos en renal, medio interno. Cuando yo digo medio interno, solamente es gases arteriales o algo más hay en el medio interno. Los electrolitos. Los electrolitos, muy bien. Y de los electrolitos, los que me pueden causar convulsión, ¿quiénes son? El sodio, Sodio, el o sea, calcio. la hipocalcemia, el calcio también. La hipocalcemia me puede causar convulsión. La hiponatremia también. Pero también las hipernatremias y las hipercalcemias también. Pero sobre todo son las hipo, ¿ya? Entonces, hipoglicemia, hiponatremia e hipocalcemia. Estas tres fueron descartadas en la paciente. Lo primero que hicimos fue eso, no hubo eso. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser causas de convulsión? Estamos hablando de convulsiones secundarias, por supuesto, porque una convulsión primaria obviamente se llama epilepsia, ¿no? Sobre todo cuando hay dos o más, ¿no? A partir de dos para arriba ya se llama epilepsia y hay que buscar pues que el problema sea primario, ¿no? Eso es lo que termina siendo. Igual necesitas un electroencefalograma, lo cual ella va a seguir sus controles de neurología, por supuesto. Pero nosotros teníamos que identificar las causas de convulsiones secundarias. Y en este caso nunca encontramos, porque le tomamos una tomografía cerebral con contraste, pensando, porque ¿qué cosa habíamos pensado en nosotros? Como ya lo hemos tenido un caso también. Habíamos pensado en un absceso, o sea, el absceso que ella tenía, que podía ser un punto de partida para que haga un absceso cerebral, así como las endocarditis infecciosas, que también se le hizo un ecocardio y no tenía un problema de endocarditis. Pero hemos tenido un caso, les cuento, un paciente con pie diabético, obviamente ese pie infectado, nos hizo endocarditis primero, ya, endocarditis, y nos hizo un absceso cerebral. Imagínate, qué piña este paciente. Creíamos que podía ser el mismo caso. Como ya lo hemos tenido antes, eso es lo bueno de adquirir la experiencia, ¿no? Porque no está descrito tal cual en los libros eso, ¿no? Pero ya cuando tú tienes un problema así, ya estás obligada a pensar también en eso, ¿no? Y lo quisimos descartar. Y además, si es que no fue eso, podía haber sido un infarto cerebral también, una vasculitis, algo que haya hecho que ella convulsione, un foco. Pero no, su tomografía estaba bien, ¿no? No hubo ningún problema por ahí. Entonces, ella va a pasar a ser estudiada después de darse de alta, porque ya se va a ir de alta. Y es un caso raro, porque nunca habíamos tenido este contexto, una paciente de convulsiones, ¿no? Bueno, luego, ¿qué
¿qué otra cosa es importante? Las tuberculosis, ¿no? La tuberculosis siempre debemos de investigarla. Si una paciente ha tenido antecedente de tuberculosis en su infancia, puede tener la tuberculosis se reactiva donde le da la gana. Como ustedes ya han visto casos, por ejemplo, nuestra paciente, ustedes sí estuvieron cuando tuvimos el eritema nodoso de los miembros inferiores, que tenía un problema de sangrado en el ojo.